Hola amigos suscriptores, informativo importante con nuestro amigo Winter ABC. ¿Qué pasará con los subsidios en el año 2026? Aquí en el canal está información y como siempre, suscríbete, comparte y deja tu fuerte like. Hola, muy buenos días a todos los que se conectan a Winter ABC. Hoy vamos a tocar un tema pero muy importante sobre renta ciudadana, devolución de IVA, renta joven, todo lo que va a pasar y todo lo que se está proyectando para este 2026. Se acaban los subsidios para 2026, pues resulta y pasa que el director, voy a acomodar un poquito más la cámara aquí, el director de Prosperidad Social, Mauricio, dio, digámoslo así, un control político que se llama así en la Cámara, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se revisa el presupuesto general de la Nación 2026. Y usted va a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pues muchos no saben que se está debatiendo, se están revisando las ayudas que se van a dar en 2026 porque de ya se tiene que definir. En esta exposición hay un déficit para programas sociales, hay un déficit que estarían, si termina así, se aprueba así, estarían ya quitando los subsidios para 2026. Quien se salvaría más o menos, o digámosle que está asegurado, es el Pilar Solidario o Colombia Mayor. De resto, es más, en el video que les voy a mostrar con pruebas, porque esto no es que Winter lo está inventando, es que Winter se inventó, no, aquí no estoy inventando nada, se van a escuchar ustedes mismos al director en el Senado, donde él deja claro que como están las cosas, el año entrante solamente alcanzaría para un pago de renta ciudadana, el resto, renta joven desaparece, compensación de IVA casi que desaparece, porque no asignaron, ellos colocaron, ellos dijeron, no, necesitamos 15 billones, necesitamos para poder entregar todas las ayudas, pero solamente le dejaron 9. De esos 9, 8,3, 8,4 se lo consume o se gasta en el Pilar Solidario. Entonces, vamos a escuchar, por favor, muy detenidamente lo que les voy a compartir, ya que pues aquí la idea es despejar la duda de lo que se viene. Yo les muestro lo que es. Aquí yo no estoy en contra de ustedes, yo no estoy inventando las cosas. Aquí yo no soy ni petrista ni uribista, porque ya anoche comenté lo que va a pasar, lo que vamos a escuchar, y de una vez algunos empezaron a decirme, es que Winter, que usted cree que se va a lanzar a la política o que yo no, aquí simplemente les estoy demostrando lo que ustedes no ven, lo que usted nadie les dice, pero yo aquí sí se los muestro y se los digo porque ya hice la investigación. Entonces, de una vez, vayamos al grano para que escuchemos al mismo director de Prosperidad Social, donde expone todas las ayudas. Es más, hasta los PAS, ¿se acuerdan los puntos de abastecimiento solidario? Por ahí están en complicación, imagínense eso. Pero vamos a escuchar rápidamente, porque la idea es eso, poderos escuchar. Voy a detener un momentico aquí porque necesito colocar el audio. Esto es importante. Vamos a colocar un momentico aquí porque se necesita audio. Pestaña, ok. Vamos aquí a colocar este audio y ahí sí vamos a compartir. Yo creo que ustedes ven en pantalla, ¿cierto? Vamos a escuchar y vamos analizando lo que él les va a decir. Aquí solamente es escuchar. Por favor, comparta la información porque esto es súper importante que usted lo escuche en este momento. Primero que todo, muy buenos días para todos, para todas, para la honorable mesa directiva y las honorables representantes a la Cámara a este debate. Lo primero que quiero mostrar es el estado de ejecución de los recursos 2025. Creo que ya tienen una presentación, si nos ayudan, por favor. Nosotros hoy nos encontramos en un estado de la asignación, en un estado de la ejecución cercano al 51% de los recursos de inversión. Desde hace un mes y medio largo que asumí la Dirección Nacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, hemos puesto el acelerador para asegurar esa ejecución de los recursos. Hemos podido avanzar en ponernos al día con las transferencias monetarias que venían sin ser adjudicadas, sobre todo en el tema de Colombia Mayor, también con los temas de renta joven, que son temas de gran preocupación y que hacen parte de nuestro proyecto de transferencias. Así que podemos dar un parte de ejecución sobre el 51%. Quisiera concentrar un poco más de tiempo para hablar de las preguntas que tienen que ver con el presupuesto 2026, en el cual claramente tenemos preocupaciones que queremos poner sobre la mesa. Si me ayudan a pasar a esa diapositiva, no es muy clara, pero yo quiero contarles rápidamente cómo está diseñada. Este año, en el proyecto de presupuesto 2026, hemos incorporado los recursos con los cuales se puede cubrir el Pilar Solidario, que es
uno de las innovaciones de la ley pensional y que está en el proceso de control de constitucionalidad en la Corte Constitucional. Así que se han incluido esos recursos para poder pagar la parte que le corresponde al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, teniendo en cuenta que otra parte está en la subcuenta de Colpensiones. Nosotros hemos destinado para el pago del pilar solidario o para la ampliación del programa Colombia Mayor cerca de 8,6 billones, que sería la parte correspondiente a prosperidad social. El presupuesto que nosotros solicitamos para el año 2026 en total fue de 15 billones de pesos, teniendo en cuenta que tenemos que recibir los dineros del pilar solidario, pero seguir ejecutando las partidas que tienen que ver con los otros proyectos de inversión, incluyendo los proyectos de transferencias. La cuota asignada por el Ministerio de Hacienda para la ejecución 2026 fue de 9,969 billones. Bueno, para que ustedes entiendan, los que de pronto no saben, él está haciendo la exposición de lo que se proyecta y lo que se va a asignar para el 2026. En esta tabla está todo lo que él está hablando. En eso está que para el 2026 Prosperidad Social le dijo, gobierno, necesitamos 15 billones, pero el Ministerio de Hacienda solamente le asignó 9 millones. Pero escuchemos que él va a explicar muy bien lo que se viene para el 2026, por favor. 9,9 billones y 1,2 en funcionamiento. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos, si sacamos los dineros del pilar solidario, que son 8,6, tenemos un presupuesto para el resto de los programas de inversión cercano a 1,6 billones. Si tenemos 1,6 billones, eso quiere decir que con respecto al presupuesto 2024, que fue de 4,9 en inversión, tenemos una pérdida mayor de 3 billones de pesos. Y esa es una situación difícil, porque estamos hablando de la desfinanciación importante de programas, no solo de transferencias, sino de los otros programas de inversión. A continuación, vamos a mostrar rápidamente, en esa que estaba ahí, cuál es el estado de las transferencias monetarias. Van a explicar valoración del cuidado, renta ciudadana 2026. Hay un déficit monumental. Esto quiere decir que, sin embargo, los recursos solo permitirían que le están asignando para un solo ciclo y no más. Son 6 en el año de valoración del cuidado, ni siquiera contando Colombia sin hambre. Porque ellos, Prosperidad Social dijo, necesitamos incluir Colombia sin hambre, necesitamos 3 billones. Solicitaron 3.6 billones para poder colocar valoración del cuidado, Colombia sin hambre, fortalecimiento de capacidades, o sea, todo lo que es renta ciudadana. Pero solamente dijeron, de 3,6, solamente le asignamos 400.000, imagínense. 9 veces menos, el 88% menos de lo que están pidiendo para que se ejecute la renta ciudadana en 2026. Y solamente en este gráfico que están viendo ahí, para que se den cuenta que Wintour tiene pruebas, solamente alcanzaría para un pago de 2026. De resto no habría más. O sea, se perderían, o sea, no habrían 6, sino 1 nomás. Pero escuchemos, porque esto es un debate que se está llevando, se llevó ahorita el 2 de septiembre, pero que se irá debatiendo sobre el presupuesto general 2026. Volver al anterior, le agradezco. En el caso de renta ciudadana, que es una renta con la cual se contribuye a la disminución de las condiciones de pobreza monetaria, de pobreza extrema, en donde hemos priorizado lo que llamamos la línea del cuidado, es decir, aquellas familias en las cuales son madres, cabezas de hogar, o donde hay personas en condición de discapacidad. Lo que nosotros tenemos apropiado para el año 2025 es 1,6 billones. Para poder desarrollar el programa y ampliarlo se solicitaron 3,6 billones y la distribución de cuota asignada para el 2026 fue de 423.000 millones. Esto significa, por un lado, una diferencia del 74% en el presupuesto entre el año 25 y el año 26, pero si se compara con lo solicitado, pues obviamente el déficit aumenta al 88%. ¿Cuál es el impacto que puede tener en este momento esta situación? Que dejaríamos de cubrir en los ciclos que estamos pagando actualmente los componentes de esta línea de transferencia monetaria, de renta ciudadana, y obviamente eso nos generaría dificultades. En la segunda transferencia, ustedes van a encontrar que es renta joven. Renta joven es una renta monetaria condicionada a quienes se encuentran estudiando en las universidades o en el SENA o instituciones de educación superior. El valor apropiado para el año 2025 fue 235.000 millones. Nosotros solicitamos para el año 2026 217.000 millones y en este momento tenemos una distribución asignada de 10.000 millones. Aquí obviamente tenemos un serio reto que tiene que ver con mantener esta transferencia. El mínimo asignado a esta transferencia, si quisiéramos mantener la cobertura de los actuales estudiantes que se encuentran en renta ciudadana y que
sin abrir nuevos cupos, sencillamente cubriendo a las personas que tenemos, sería más o menos de 230.000 millones. Pero la cifra que hoy tenemos pues es bastante pequeña. En el programa Colombia Mayor, como les decía, es el que tiene mayor desarrollo porque es donde está la apuesta del gobierno en términos de implementar el pilar solidario y de dar continuidad a las personas del programa Colombia Mayor que no entran en el pilar solidario. Estamos hablando de personas que están en los 50, 55 años, que reciben una renta básica de 80.000 pesos. En adelante, digamos, las personas de 70, 75, 70 años mujeres, 75 años hombres, empezarán a recibir a partir de octubre de este año la renta básica de 230.000 pesos. Estamos hablando de 1,6 millones de personas que se encuentran en distintas categorías. Por un lado están los de 70 y 75 años que hoy reciben 80.000 y que pasarán a recibir 230.000. Por el otro lado están los adultos mayores de 80 años que hoy reciben 225.000 y que pasarán a recibir 230.000. Unificamos con los actuales inscritos la tabla a partir de los 70 y 75 años en el programa Colombia Mayor a 230.000 pesos. Esos recursos los tenemos asegurados. Para el próximo año, lo que establece el plan Colombia Mayor o la implementación de la ley es que debemos llegar a 3 millones de colombianos y colombianas con 230.000 pesos, que subirá un poco porque dependerá sobre todo de la cifra del aumento del IPC, pero digamos un poco desde los cálculos de hoy, esa sería una cifra aproximada. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo que tiene que ver con la ampliación del programa Colombia Mayor o la implementación de la reforma pensional en su pilar solidario, esos recursos están asegurados en prosperidad social. Otro programa que tiene dificultades de continuidad es el programa que llamamos compensación del IVA, que también tiene que ver con un desarrollo normativo. Estamos hablando de que hoy, en el año 2025, tuvimos 413.000 millones para cubrir esa compensación, solicitamos 673.000, hoy tenemos una cuota asignada de 10.000 millones, lo cual obviamente pone en riesgo también la aplicación de este criterio. En riesgo está renta ciudadana, solamente lo que acaba de decir, un solo pago para 2026, renta joven, el 92% está desfinanciado, y compensación de IVA. O sea, imagínense, solicitaron 673.000 millones y solamente le dieron 10.000. Imagínense, 97% menos. Eso quiere decir que está en riesgo compensación de IVA a que no se pague en 2026 renta joven y renta ciudadana, porque eso fue lo que le asignaron. Ellos pidieron, pero no se los asignaron. Entonces, por ende, hasta el momento, si sigue así, se aprueba el presupuesto así, desaparecerían esos programas. Bueno, digámosle que desaparecen porque si le quitan un 90-95%, pues solamente habría para un solo pago y eso poquitico, una migajita nomás. ¿Y los demás dónde quedan? Volando. Rápidamente vamos a pasar como a los detalles, la siguiente por favor, de cada uno, digamos, dónde están los riesgos que queremos poner sobre la mesa el día de hoy. Primero que todo, en relación con la renta ciudadana. Nosotros, en este caso, como lo decía anteriormente, estamos beneficiando 789.000 hogares con un monto de una transferencia de 500.000 pesos por hogar y pagamos 6 ciclos al año. Con los recursos asignados hasta este momento, solamente pudiéramos cubrir para el año 2026 un solo ciclo. El riesgo de incumplimiento es grande, estamos hablando de incumplir el artículo 66 de nuestro plan de desarrollo si no se ajustan los recursos que tienen que ver con la implementación de renta ciudadana. En renta joven, como ya lo expliqué, tenemos un déficit cercano al 95%. Nosotros hoy tenemos 260.000 jóvenes. Voy a parar un momentico aquí. O sea que para el año entrante, en renta ciudadana, lo que él acaba de decir, no se pagará ni Colombia sin hambre y para valoración del cuidado habría plata para un solo pago, no más. O sea, uno y se acabó, ya. Valoración del cuidado, ¿no? Que deberían estar asegurados porque eso es política del gobierno, que las madres iban a recibir todo cumplidamente y solamente le asignaron uno. Y eso no lo estoy inventando yo, ustedes lo están escuchando acá. ¿Sí ve que aquí están las pruebas? Esto fue hace 11, eso fue hace 9 días, el control que se está haciendo. Beneficiarias del programa, cuyo valor de la transferencia es de 400.000 pesos por ciclo. Este año vamos a cerrar pagando 4 ciclos. 4 ciclos que son 2 ciclos del rezago del año anterior, porque el pago del ciclo depende de los reportes que hacen las universidades sobre la continuidad de los estudiantes y las calificaciones. Entonces son 2 ciclos de rezago del año anterior, del año 2024, y 2 ciclos que corresponden a los recursos que tenemos para la vigencia 2025. Nosotros queremos mantener... Ojo porque esto es oficial. Para el 2025 solamente van a haber 2 pagos. Para renta joven. Todos los beneficiarios de renta joven, escuchen muy bien, solamente van a entregar 2 ciclos en 2025. No van a entregar más. Y esto no lo estoy inventando porque anoche muchas personas me decían eso.
que a donde yo sacaba la información. No, es que esto está aquí. Lo que pasa es que ustedes de pronto no lo ven, pero yo sí lo escuché muy bien. Renta joven, por favor, es importante que escuche esto. Súper importante. Del programa, cuyo valor de la transferencia es de 400.000 pesos por ciclo. Este año vamos a cerrar pagando 4 ciclos. 4 ciclos que son 2 ciclos del rezago del año anterior, porque el pago del ciclo depende de los reportes que hacen las universidades sobre la continuidad de los estudiantes y las calificaciones. Entonces son 2 ciclos de rezago del año anterior, del año 2024, y 2 ciclos que corresponden a los recursos que tenemos para la vigencia 2025. Nosotros queremos mantener el pago de esos ciclos para el año 2026. Si fuera así, más o menos los recursos que se estarían necesitando serían más o menos 230.000 millones de pesos para mantener el programa Renta Joven. Ojo lo que él está diciendo. Beneficiarios 260.000 jóvenes. El valor de la transferencia son 400.000. Número de ciclos al año son 6. Sin embargo, habría uno solito para el año entrante y para este año solamente se van a pagar 2. Y 2 que estaban pendientes. Eso lo acabo de decir. Estoy hablando de renta joven. O sea que, mejor dicho, de 6 pasaron a 4 y de 4 pasará a 1. Ojalá que esto no se termine así, que ya falta estar en debates y ojalá que esto no termine así porque renta joven, renta ciudadana y compensación de IVA estarían desapareciendo. O sea, relativamente, digámosle, porque están quitando todo el presupuesto de inversión social, de ayudas para las personas que necesitan. Imagínense los jóvenes que están estudiando, que siempre, o digámosle que hacen el esfuerzo por capacitarse y que recibieran ese incentivo, esa ayudita y que se la estén quitando. ¿Por qué? Porque no le asignaron para renta joven. Y espérense más adelante lo que les voy a decir, porque tampoco lo estoy inventando. Estoy diciéndole lo que estamos viendo y escuchando. Aunque se apruebe la reforma tributaria o la ley de financiamiento de 26 billones, aunque se apruebe, porque no se sabe si se aprueba o no para el 2026, aún así los programas seguirían así. Apruébese o no se apruebe, eso fue lo que el gobierno asignó para prosperidad social. O sea que si en dado caso niegan la reforma tributaria o la ley de financiamiento, de igual iba a haber así. O sea, digamos, aprueban la reforma tributaria o la ley de financiamiento en el Congreso en estos meses que falta para el año entrante. De igual los programas sociales están como lo estamos viendo porque eso es lo que se asignó. Claro, eso entra en control, pues en debates. Si el Congreso no se aprueba, pues el gobierno lo lanza por decreto, pero de igual quedaría así. Apruébese la reforma tributaria o no se apruebe o ley de financiamiento. Para que quede muy claro es, porque después, ejemplo, no aprueban la ley de financiamiento o la reforma tributaria y de una vez dicen, no van a dar ayudas porque negaron la reforma tributaria. No, ya aún se apruebe o no se apruebe, no va a estar como estamos viendo en pantalla, porque esto es oficial, esto no es que Winter lo haya sacado de algún lugar, de pronto que es ficticio, no, esto no es ni IA, esto no es nada de eso, es algo oficial, para que ustedes lo sepan, porque a veces hay confusiones y de pronto el gobierno sale a decir eso, que porque no aprueban la ley de financiamiento, entonces no van a dar ayuda. No, ya no lo están dando. Inclusive incluyendo a los 26 billones de la ley de financiamiento. Eso hay que dejarlo muy claro, que aquí lo van a explicar. En el caso de Colombia Mayor, ya expliqué, los recursos están asegurados, así como están asegurados los recursos del Pilar Solidario. En compensación del IVA, este es un beneficio que llega a 700.000 hogares. Ya teníamos un déficit de este año. Con la reducción de los recursos, digamos, para la vigencia 2026, ese déficit se ampliaría más o menos al 98% de lo que vale. Bueno, el pago para 2026 se proyecta en 110.000 del IVA, pero póngale cuidado. El pago del IVA para 2026 caería en 110.000 pesos por ciclo. ¿Cuántos ciclos? Ustedes ven en pantalla. Vamos a ver si se ve bien, porque estamos viendo en pantalla las diapositivas o presentaciones que está haciendo el director de Prosperidad Social. Este no es una persona cualquiera, es el que está ahí pendiente de esto y yo quiero ver una cosa si se ve bien. Si estamos viendo el IVA, dice programa dirigido a hogares del grupo A y B del SISBEN que busca mitigar el impuesto sobre las ventas IVA, ¿cierto? Pero yo quiero que ustedes vean lo que dice. Prosperidad Social solicitó 673.000 millones de pesos, 327.200 millones de pesos, solamente le asignaron 10.000. Pidieron 673, solamente le asignaron 10. El déficit es de 98%. Según el COMPES, se deben atender 2 millones de hogares. Aquí estoy leyendo, ahí voy, mire, 2 millones de hogares. O sea, sí se ve. Lo estoy viendo en el celular y sí se ve, para que me digan, no, Winter, es que no se ve, no, sí se ve. Actualmente,
ya tienen un déficit porque no son 700.000 hogares, son 2 millones de hogares que se deben beneficiar. El monto de la transferencia para 2026 se proyecta en 110.000 por ciclo. El número de ciclos que se deben entregar en 2026 son 6 ciclos en el año. Sin embargo, los recursos son insuficientes para ejecutar al menos uno. Compensación de IVA, al menos para ejecutar uno. Ni siquiera alcanzaría para uno. No alcanza. Necesitarían 36.000 millones y solamente van a poner 10. O pusieron o asignaron, porque se llama asignación. Lo que el Ministerio de Hacienda dijo, solamente le podemos asignar esto para el IVA. Porque Prosperidad Social pidió, claro, ellos piden. Es que me estoy pidiendo 673, solamente me están dando 10, pues claramente que hay un déficit presupuestal. Es más, esto no es culpa ni siquiera del director de Prosperidad Social porque ellos lo piden, pero si el gobierno no lo da o el Ministerio de Hacienda, pues no hay plata. ¿Estamos o no estamos? Si vemos aquí el de Renta Ciudadana, que dice, programa dirigido a hogares en pobreza extrema, CISBENA con jefatura monoparental, principalmente madres cabezas de familia con niños en primera infancia menores de 6 años y personas en condición de discapacidad. ¿Cuánto solicitó Prosperidad Social? 3 billones, 3,6 billones solicitó. ¿Cuánto le dieron? Apenas 400.000 millones. ¿Cuánto el déficit? 88%. O sea, le redujeron casi el 90%, casi 88%. ¿Cuántos son los beneficiarios actuales? 789.000 hogares. Transferencia, 500.000 pesos por ciclo. ¿Cuántos se entregan en el año? 6. Sin embargo, estoy leyendo, los recursos son solo permitirían realizar un ciclo en 2026. Por ahí para la que me dijo que estaba confundida, creo que sin esto no, si queda confundida explicándole detalladamente, pues es difícil. Eso lo están explicando acá. Con la reducción de los recursos, digamos, para la vigencia 2026, ese déficit se ampliaría más o menos al 98% de lo que vale el presupuesto de esa transferencia. El pilar solidario, como decía, también está asegurado. Y hay una transferencia que tendremos que empezar a implementar pronto, que tiene que ver con las personas en condición de discapacidad. Hoy no tiene valor asignado, cuando la ley se aprobó ya se habían pasado las propuestas de presupuesto, pero creemos que tenemos que mirarlo porque más o menos estamos hablando de 1,8 billones que costaría implementar esta transferencia que nació con la ley 2456 del 2025. Está diciendo que las personas en condición de discapacidad necesitan un apoyo. Estos solamente son para discapacidad, que hay una ley que dice que hay que ayudarlos. Él lo está explicando. El valor solicitado es 1,8 billones. ¿Cuánto es el déficit? Todo, porque no dieron ni 0 pollito. O sea, el gobierno, valor asignado, 0 pollito. Donde dice valor asignado, 0 pollito. No hay nada para la discapacidad. Estoy hablando directamente de la ley para la condición de discapacidad. No estoy hablando del renta ciudadana. Estoy hablando porque es que hay una ley que dice que hay que ayudar a las personas en condición de discapacidad. Este programa no fue incluido en el anteproyecto del presupuesto del 2026, presentado el 31 de marzo del 2025, toda vez que la ley 2556 fue aprobada el 22 de mayo del 2025, por eso no se incluyó, pero se debe incluir para el 2026. ¿Cuánto le asignaron? 0 pollito. Y se requiere contar con estos recursos adicionales a la cuota asignada con el fin de atender a 304.489 personas potenciales que se encuentran en situación de pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad y están en el registro de discapacidad del Ministerio de Salud. Ojo, porque este dato yo no lo sabía y me acabé de enterar. Según el Ministerio de la Salud, hay 304.489 personas en situación de discapacidad que requieren una transferencia monetaria, que están en grupo A, grupo B y grupo C. 304.000. Renta Ciudadana solamente cubre como a 37.000, o sea, el 10%. Falta cubrir al 90% de las personas en condición de discapacidad que hoy en día necesitan y es una ley. Estoy leyendo. Ustedes pueden leer ahí conmigo. Bueno, se ve chiquitico, pero se alcanza a ver muy bien. Se ve aquí en TikTok, lo estoy viendo. Estos recursos se requieren para dar cumplimiento a una ley, a un artículo, a una ley. Monto de la transferencia, se establecerá una transferencia monetaria para las personas con discapacidad entre el 0,25% y un salario mínimo legal mensual vigente, o sea que estaríamos hablando
de entre el promedio, ¿no? Entre 1.400.000, 0,25 en 1% sería 140.000, o sea que se definiría un monto entre ese presupuesto, digámoslo así, entre 200.000, un ejemplo, hasta un salario mínimo, pero que según el presupuesto se le asigna a los 304.000 personas en condición de discapacidad. O sea que ahora sí entiendo por qué hay tantas personas en condición de discapacidad que no reciben nada. Pues porque no están asignando la plata para las personas en discapacidad. Imagínense que es una ley que se debe entregar una ayuda y para el 2026 no se le asignó absolutamente nada. Sigamos. Programas que no son necesarias disculpe, me falta todavía Jóvenes en Paz. Allí también tenemos un déficit del 98% de los recursos que necesitarían. La tarea de prosperidad social en el programa Jóvenes en Paz es derivada del trabajo que hace el Ministerio de la Igualdad, quien tiene que establecer los acuerdos con los jóvenes para estudio o trabajo, porque se trata de una transferencia condicionada. Sabemos que el Ministerio de la Igualdad está avanzando en cumplir las metas del plan de desarrollo, que ya tiene más o menos 38.000 jóvenes en este proceso de transferencia condicionada, y de llegar a aplicar esa transferencia, con ese número estaríamos necesitando más o menos unos 420.000 millones de pesos. Hay otros temas que tienen también algunas dificultades. Me quiero detener un poquito aquí en Jóvenes en Paz, que ustedes de pronto no saben. Dice que es un programa dirigido a jóvenes en situación de alta vulnerabilidad que busca romper los ciclos de violencia y promover su inclusión social. Se solicitaron 430.000 millones y solamente le asignaron 10.000. Hay un déficit del 98%. ¿Cuánto eran los beneficiarios de Jóvenes en Paz? 20.000 jóvenes. ¿Cuánto le entregan a esos jóvenes? 1 millón de pesos. 12 ciclos al año. ¿Sí? 12 ciclos, o sea, 12 pagos mes a mes le dan 1 millón. Sin embargo, con la asignación 2026 únicamente atienden a 10.000 jóvenes con un solo ciclo. En consecuencia, se dejaría de transferir a 10.000 jóvenes en enero y a los 20.000 a partir de febrero no había absolutamente nada. O sea, en enero un solo paguito y ya. Hablando de Jóvenes en Paz. ¿Listo? Que ellos sí reciben 1 millón mensual. 12 ciclos al año, ahí está muy claro. Y de llegar a aplicar esa transferencia, con ese número estaríamos necesitando más o menos unos 420.000 millones de pesos. Hay otros temas que tienen también algunas dificultades que tienen que ver ya no con transferencias, sino con el proyecto de inversión de infraestructura social. Tenemos un proyecto de mejoramiento en condición de habitabilidad. Allí tenemos también dificultades porque la apropiación 2025 fue de 135.000 millones de pesos, disculpe. La asignación para el 2026 es en el proyecto de 20.000 millones, lo cual significa, pues, por supuesto, que un déficit cercano al 97%. Nosotros podemos mantener algunos mejoramientos en condición de habitabilidad, más o menos unos 137 hogares, unas 548 personas. Podríamos mantener algunas interventorías de obra y una gestión de proyectos con otras entidades, pero pondría en riesgo poder llegar a más de 2.800 mejoramientos de vivienda en condición de habitabilidad, y no se contaría con recursos para garantizar el cierre presupuestal de proyectos en ejecución en el marco de los convenios suscritos con vigencias anteriores. Otro programa importante de prosperidad social que nació, digámoslo así, con la reforma administrativa que se hizo, es el proyecto de economía popular. En este proyecto se solicitaron 300.000 millones, hay una asignación de 214.000 millones. Creemos que en medio de estas dificultades podemos cumplir con las metas de la economía popular, que tienen que ver con generar una línea de trabajo que llamamos de inclusión productiva para las personas beneficiarias de programas de transferencias. Y es que, además de la transferencia, las personas puedan venir a modelos asociativos, a cooperativas, a integrarse asociativamente, de manera que puedan desarrollar proyectos que se puedan volver sostenibles en el tiempo. Aún, a pesar del recorte, podemos cumplir, digamos, con esta línea de impulsar la asociatividad, llevar el crédito asociativo, incrementar la articulación entre productores, campesinos y la comercialización en plazas de mercado, fortalecer también programas de compras públicas de alimentos en el marco de programas como Hambre Cero o Colombia Sin Hambre, que ya hemos anunciado, y poder desarrollar este proceso que nosotros llamamos de asociatividad de la economía popular para la inclusión productiva. Hay algunos riesgos, por supuesto, de tener que reducir en algo los compromisos que tenemos en el COMPES 4051, pero en efecto creo que con los recursos que tenemos en la economía popular podemos dar cumplimiento a los compromisos fundamentales que tenemos en esta línea. En la línea de acompañamiento familiar, también tenemos una diferencia de menos 43%, es decir, recibimos como apropiación en el año 2025 35.000 millones, hoy tenemos una asignación para el año 2026 en el proyecto de 20.000 millones, aún podemos acotar y cumplir las metas para poder llegar más o menos a 300.000 hogares en acompañamiento familiar. Esto, hay que decirlo, es una línea complementaria al programa de transferencias, no es la transferencia solamente, sino un proceso de acompañamiento psicosocial que incluye también incluso los procesos asociativos en los territorios con las familias vinculadas a las transferencias. Así que si juntamos lo de economía popular, digamos, como política, con lo que hacemos en acompañamiento popular, pudiéramos dar cumplimiento a esta línea. En el caso del programa Hambre Cero, que es una estrategia que tiene que ver con el acceso a los alimentos y el aseguramiento de
seguridad alimentaria, en la cual tenemos más o menos unos 12.900 hogares que son beneficiarios de bolsas alimentarias. Tuvimos una apropiación en el 2025 de 55.000 millones, la asignación para el año 2020. Para los que están preguntando que quién es la persona que está hablando, es el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya. Él está hablando sobre lo que se va a entregar en 2026, que hay un déficit enorme y que algunas ayudas solamente alcanzarían para un solo ciclo y ya, no más. Otros sí desaparecen. Entonces, ¿por qué? Porque no hay recurso económico, no hay plata, no asignaron para el 2026. Están en ese debate. 26 desde 35.000 millones, a pesar, digamos, de que el déficit estaría sobre el 36%, que consideramos que podemos cumplir las metas fundamentales del programa B0, si logramos fortalecer la articulación entre productores campesinos y sus asociaciones, plazas de mercado, tiendas solidarias, para llevar de esta manera los productos. Bueno, yo hago la pregunta aquí. ¿Cree usted que el gobierno debería priorizar los programas sociales y entregarlos completos para el 2026 para renta ciudadana, valoración del cuidado, Colombia sin hambre, compensación de IVA, renta joven, abrir nuevas inscripciones, sí o no? ¿Debería el gobierno darle prioridad al pueblo que necesita y también economía popular, sí o no? Alimentarios a las familias que hacen parte del programa y que también van a desarrollar de la mano el programa Colombia sin hambre que anunció el señor presidente de la República. En el caso de la asignación de cuota para la inversión del proyecto Familias en su Tierra, podemos cumplir con los compromisos que están acordados. Este es un programa que es un esquema de acompañamiento familiar dirigido a la población víctima de desplazamiento forzado. Allí tenemos una apropiación para el 2025 de 185.000 millones, una asignación inicial para el 2026 de 180.000 millones, es decir, podemos darle continuidad y tranquilidad a las familias víctimas del desplazamiento para que sigan gozando de los beneficios de esta línea de inversión que se llama Familias en su Tierra. Lo mismo con el programa IRACA. Esta es una estrategia integral de mejoramiento de capacidades y oportunidades para la alimentación y la generación de ingresos de comunidades étnicas en Colombia. Esas familias hoy actualmente son cerca de 17.000 hogares. La apropiación del 2025 fue de 66.000 millones, la asignación 2026 está en 80.000, es decir, que acá podemos ampliar incluso la cobertura que pudimos tener en el programa IRACA, repito, orientado sobre todo al acompañamiento de los procesos de inclusión productiva de las familias de las comunidades étnicas. La línea de inversión RESA, que es la red de seguridad alimentaria, que está acompañada también de esta política de asociatividad de la economía popular y de la economía campesina, como ya lo hemos planteado. Si bien tiene también un pequeño ajuste del 13% por debajo de lo apropiado en el año 2025, donde pasamos de 40.000 millones a 35.000, podemos dar cumplimiento a los compromisos que tenemos en esta línea de trabajo para seguir asegurando el acceso a los alimentos a través de estas redes de seguridad alimentaria, que si se juntan también con lo que venimos haciendo en asociatividad, en inclusión productiva, en economía popular, pues podemos hacer mucho más eficientes los recursos. En el programa de servicio a la atención a la ciudadanía, ahí nos han hecho advertencias, tenemos requerimientos tanto del Archivo Nacional como de la misma Contraloría, porque no se tiene un sistema sólido de gestión documental que permita que Prosperidad Social tenga pues los estándares de información que debería tener. Entonces ahí hemos hecho también una priorización y aunque hay un ajuste entre lo asignado en el 25 y el 26, podemos avanzar en la construcción de nuestros sistemas de información, de acceso a la información pública y de nuestras políticas de transparencia. Igualmente en el programa de gestión documental hemos hecho un pequeño ajuste también para pasar de 40.000 millones que fue lo solicitado en el proyecto y 30.000 que tenemos asignados. Con esos podemos… Señor director, ¿cuánto tiempo más cree que necesita para… Ya, yo creo que 2 minutos. Si 2 minutos, sí, perfecto. Perfecto. Entonces quise traer a este debate porque estamos precisamente a puertas, y ustedes ya lo han planteado en las discusiones previas en este mismo control político, que se requiere mirar los escenarios para la discusión de cómo Prosperidad Social puede dar cumplimiento a sus programas de transferencias, que es donde realmente están hoy los riesgos en términos del proyecto de inversión para el año 2026 que hoy está radicado. Así que quiero agradecer de nuevo la invitación y dejo ahí la presentación. Muchísimas gracias, honorables congresistas. A usted, director. Tiene la palabra el representante Andrés Forero y se prepara el representante Víctor Salcedo. Gracias, señora Presidente. Señor director, nuevamente un saludo para usted. Y director, la verdad es que quisiera que nos aclarara muy bien por qué razón, es que no lo entendí muy bien, porque, doctor Salcedo, yo creo que aquí nuevamente es importante hacer esta salvedad, director. Este es el presupuesto, asumiendo que se asume, representante Mondragón, la reforma tributaria, que no va a suceder, no se va a aprobar. Pero incluso en ese escenario, aquí le están quitando el presupuesto a programas que uno creía que eran fundamentales para el gobierno nacional.
Aquí veíamos, usted lo señalaba, aquí lo tengo yo en el documento que ustedes nos responden, que por ejemplo la infraestructura prácticamente... Sí escucharon, ¿no? Aunque se apruebe la reforma tributaria o ley de financiamiento, bueno, digo que no se iba a aprobar, pero bueno, ejemplo, en el caso que se apruebe, aún así las ayudas están, como lo dijo el director de Prosperidad Social, asignados casi que para desaparecer. Se anula para el año 2026, pasa de 633.000 millones de pesos que ustedes habían solicitado a 20.000 millones de pesos. El tema, por ejemplo, de hambre cero, 73.000 millones de pesos era la solicitud del representante Salcedo y básicamente quedan 30.000 millones de pesos. Uno de los temas más sensibles, el tema de la renta ciudadana, también veíamos que prácticamente desaparece, y el tema de la renta joven. Usted nos estaba hablando ahí que también se desaparece. Entonces, eso es importante, representante Salcedo, dejarlo claro desde ya, porque no va a poder salir el gobierno nacional a decir que está desfinanciando los programas sociales porque el Congreso le niega la reforma tributaria. ¿Por qué no? Esa ya había sido una decisión que habían adoptado. De hecho, Jóvenes en Paz, usted nos estaba indicando que son 20.000 los jóvenes beneficiarios y eso desaparece a partir del mes de febrero por completo. Entonces, digo todo eso, representante Salcedo, de tal manera que el gobierno no salga a victimizarse cuando se una en buena hora la reforma tributaria. Pero le quería preguntar, señor secretario, y quisiera que usted me lo explicara, porque usted dice que no se va a afectar el programa de Colombia Mayor, porque básicamente se desfinancia también. Ustedes habían solicitado, nos mostraba usted ahí, cerca de 2.2 billones de pesos y finalmente creo que terminan asignándole 195.000 millones de pesos, pero usted nos dice que eso no se va a afectar. En Colombia Mayor, venga, yo le digo exactamente esa cifra, que era la que usted nos estaba mostrando, pero bueno, básicamente ustedes están por un lado con el pilar solidario, que pasa de 0 a 8 billones de pesos, y por otro lado había una solicitud de 2 billones de pesos para Colombia Mayor, que finalmente se queda en 200.000 millones de pesos. Entonces, quisiera que usted nos indicara, señor director, cómo es que no se afecta ese programa. Que nos explicara qué es lo que va a suceder, porque hay que recordar al representante Salcedo que el año pasado, allí estaba como director el hoy precandidato presidencial Gustavo Bolívar, nos había dicho que habían pedido cerca de 17 billones de pesos y les terminaban asignando 5 billones de pesos. Ahora están pidiendo 13 y les asignan un poco menos de 10. Pero en ese caso, nosotros también habíamos advertido que a pesar de las promesas que tenía el gobierno con la reforma pensional, pues los números no daban y no iban a poder ayudar, no iban a poder ayudar a los adultos mayores, como estaba diciendo el presidente de la República, sobre todo con la promesa de la reforma pensional. Entonces ahora vemos que van a asignar un monto importante, 8 billones de pesos más o menos, un poco más para el tema del pilar solidario, pero por otro lado, no sé si están marchitando, si están acabando por completo ese otro programa, si no les gustaba el nombre, y ahora solamente lo van a hacer a través del pilar solidario. Quisiéramos que nos indicara nuevamente, que usted nos aclarara cuántos adultos mayores van a ser beneficiarios, con qué monto y durante cuántos ciclos. Creo que van a ser los 12 ciclos, pero que nos indicara cuál va a ser el monto y cuántos adultos mayores van a ser beneficiados. Muchas gracias, señor presidente. A usted, representante, tiene la palabra hasta por 5 minutos el representante Víctor Salcedo y se prepara la representante Alexandra Vázquez. Gracias, señora presidente, al director del DPS, que es el cuarto que tenemos la oportunidad de ver aquí en la Comisión Séptima, Cielo Rusinque, Laura Sarabia, Gustavo Bolívar, ¿y usted? Y a uno le preocupa que de los 15 billones que su cartera expresó en las necesidades presupuestales, le fueron aprobados 9.9, o sea que tiene un faltante de 5 billones de pesos, de una cartera que para mí se ha vuelto una giradora de subsidios. La mayor parte de los presupuestos está para que usted gire subsidios que hoy, como bien lo dice el representante Forero, pues están en duda. Usted tiene el 30% de déficit en renta ciudadana, tiene el 97% en infraestructura, que ese será un tema que le voy a tocar ahora, director, el 59% en hambre cero y el 98% en Jóvenes en Paz. Usted hacía referencia a unos proyectos que tiene su dependencia en infraestructura de vigencias anteriores. Y quiero llamarle la atención hoy. Han pasado 4 directores del DPS y todos se han comprometido a solucionar el problema de la infraestructura y ninguno lo ha solucionado. Le puedo dar ejemplos: la Galería de Toro en el Valle del Cauca, la Galería de Calima Darién en el Valle del Cauca, programas de vivienda en Víes y en otros municipios. Y yo creo, señor director, que se está acabando el tiempo para solucionar esos programas de infraestructura del Departamento para la Prosperidad Social. Yo de verdad se lo quiero decir. Aquí hay una grabación que si quiere se la puedo pasar, de su antecesor Gustavo Bolívar, diciendo que ya reiniciaban las obras de la Galería de Toro. Ese mismo día dijo que en esa semana se reiniciaban. También le quiero decir que ahí hay un tema de una acción popular
que también tengo que advertir, pero yo creo que en el caso de Calima de Darién y otros municipios, pues esas obras se las está comiendo la maleza. Y yo creo que hay que acabar con esos elefantes blancos y hay que solucionar esas obras que son vital para la vida de los vallecaucanos. Usted, director, debe saber lo que significa una plaza de mercado para un municipio pequeño. Es el centro de la vida, es el centro de la operación, es el centro de la operación comercial, es el centro del mercado. Y hoy llevamos 3 años sin una solución frente al tema. Yo le quiero decir que, pues, en un repaso de sus respuestas, pues me parece absolutamente preocupante porque varios de los programas que usted le gira están hoy en duda. Y eso contradice lo dicho por el presidente la semana pasada en Bucaramanga, que no se necesitaba reforma pensional para el giro de los 3,5 millones de ancianos. Pero yo no veo aquí el recurso para girarle a esos 3,5 millones de ancianos. Entonces, el presidente que nos dio la razón, que aquí en el debate planteamos que no era necesaria una reforma pensional para girarle a 3,5 millones de adultos, que solamente era coger el programa de Colombia Mayor, pues hoy yo no veo esos recursos expresados en el propio presupuesto del gobierno nacional para cumplir una promesa con la cual tramitaron la reforma pensional. Así es que yo sí quisiera que usted nos respondiera. 2 minutos, representante. Por favor, ellos están, digámoslo así, apelando, están diciéndole al director de Prosperidad Social qué es lo que está pasando, qué va a pasar con la renta, con devolución de IVA, con Colombia Mayor, dónde están los PAS, van a hablar de los PAS, que al parecer hay un inconveniente ahí porque en todos los terrenos no se puede hacer igual. Entonces, el director va a responder ahorita todo eso que le están diciendo, qué es lo que está pasando, por qué el gobierno no está cumpliendo con algunas cosas y qué es lo que falta, o qué es lo que sí está cumpliendo. Si ese presupuesto, hoy usted tiene la disponibilidad de los 230,000 pesos ofertados por el gobierno nacional para los 3,5 millones de ancianos en el programa del adulto mayor. Esas son las preocupaciones y bueno, director, yo veo que aquí muchos de los programas sociales tienden a desaparecer y el déficit está expresado en el cuadro que usted nos envió. Gracias, representante. Tiene la palabra la representante Alexandra Vázquez y se prepara el representante Juan Carlos Soler. Gracias, presidenta. Me alegra ver a Mauricio en este cargo. Creo que su trabajo en economía solidaria es de resaltar. Ha hecho un muy buen desempeño en ese punto y esperamos que de igual manera sea dentro del DPS. Tengo algunas preocupaciones. Hemos estado muy atentos a lo que es el programa Jóvenes en Paz. No solamente detrás del Ministerio de la Igualdad, sabía tratando de entender cómo se le puede cancelar y cumplir a los jóvenes en Colombia, pues sabemos todos que el programa ha tenido grandes inconvenientes. Me preocupa nuevamente que el incumplimiento a los jóvenes en el país, esta desfinanciación de un 95% de renta joven y un 98% de jóvenes en paz, creo que genera muchas más preocupaciones de qué manera les vamos a responder a ellos, quienes estuvieron haciendo este acompañamiento durante la movilización social, quienes incentivaron el estallido por las inconformidades que van en el gobierno de turno y que espero yo que como gobierno nacional podamos darle la cara a estos jóvenes y por supuesto cumplirles con la promesa de financiar sus programas, financiar sus proyectos y sus iniciativas y por supuesto a jóvenes de mucha vulnerabilidad como los que tenemos en Soacha, en Bosa, Ciudad Bolívar y demás partes del país, Cauca y bueno, todo a donde ha intentado llegar el programa para poder arrancar a estos jóvenes de la criminalidad y de las bandas y creo que esa es una de mis grandes preocupaciones, que también sí sabemos que el DPS solamente es el encargado de la operación del programa y que adicionalmente nos dicen que existe una ejecución del 92% del programa, siguen las quejas de muchos jóvenes que no han sido no les han cumplido más bien con sus pagos y demás. Y otro punto importante que creo y a mí me surge con mucha preocupación porque es que si nosotros no cumplimos es el gobierno y es el presidente quien está poniendo el pecho y poniendo la cara. Los puntos de abastecimiento solidarios. En Soacha se inauguró 2 veces un punto de abastecimiento solidario, se colocó la piedra, fue el presidente, luego fue el director Gustavo Bolívar y en este momento el lote está desocupado. Doc, esa es una promesa del gobierno nacional. Hasta el momento el gobierno le ha cumplido en Soacha en 2 cosas supremamente importantes, el hospital de Soacha y segundo la Universidad de Cundinamarca con el lote que fue entregado por el Ministerio de Educación y por supuesto la SAE para el fortalecimiento de la
la universidad, pero quedamos cortos en este punto de abastecimiento solidario que fue prometido, fue entregado y nos comprometimos a que fuera uno de los primeros en un municipio que realmente cree en el cambio y considera que ese es el camino a seguir. Entonces, quedo atenta de esto, director, y muchas gracias por venir. Gracias, representante. Finalizamos esta ronda con la intervención del representante Juan Carlos Soler. Una vez cerradas las intervenciones, doctor, usted tendrá 5 minutos para poder hacer y responder las inquietudes de los representantes. Bueno, la representante Alessandra Vázquez Ochoa del Pacto Histórico dice que es preocupante, ella lo acabó de decir, ustedes lo escucharon, que no se le pueden cumplir a los jóvenes, tanto renta joven como jóvenes en paz. Está diciendo ella que cómo es posible que vayan a quedar desfinanciados esos programas sabiendo que se le prometió a los jóvenes que se les iba a apoyar, que no se les puede dejar, ella misma lo está diciendo, a un lado. Además que los PAS en Soacha, y ella está diciendo que el punto de abastecimiento solidario fue el presidente, fue el director Gustavo Bolívar en su momento, pusieron la primera piedra, pero que hoy está vacío el lote. O sea, quiere decir que por el momento no se ha entregado. Estamos escuchando, estamos entendiendo lo que está pasando, pero ahorita el director de Prosperidad Social va a replicar y entendí que lo van a escuchar ustedes que los puntos de abastecimiento solidario se hicieron con una sola maqueta para todos a nivel país, pero que todos los terrenos no son iguales. Eso debieron haberlo pensado de un principio. Si van a hacer una sola maqueta para todo el país en todos los puntos, pero todos los terrenos no son iguales, pues claramente esto va a terminar como elefante blanco, porque si no se van a hacer, o van a haber inconvenientes, o van a haber retrasos, porque los terrenos en todos los municipios son diferentes. Entonces, al parecer están adaptándolo a ver si se logra por fin entregar eso. Escuchemos. Fue entregado y nos comprometimos a que fuera uno de los primeros en un municipio que realmente cree en el cambio y considera que ese es el camino a seguir. Entonces, quedo atenta de esto, director, y muchas gracias por venir. Gracias, representante. Finalizamos esta ronda con la intervención del representante Juan Carlos Soler. Una vez cerradas las intervenciones, doctor, usted tendrá 5 minutos para poder hacer y responder las inquietudes de los representantes. Representante Juan Carlos, su tiempo. Muchas gracias, presidente. Doctor Mauricio Rodríguez, en su informe presupuestal no mencionó un programa, una estrategia que es muy importante para los municipios PD que representamos, y son los puntos de abastecimiento solidario Paz. Nosotros, las curules de Paz, en su momento al director anterior le solicitamos que se priorizaran en la convocatoria de estos puntos de abastecimiento solidario a los municipios PD. Afortunadamente eso se dio, y creo que 150 de los 180 puntos de abastecimiento solidarios priorizados por el DPS corresponden a puntos en municipios PD, dentro de ellos 7 para los municipios PD del sur de Bolívar. Entiendo que en la vigencia anterior se asignaron recursos para la inversión y para la ejecución de esos puntos de abastecimiento solidario en los 150 municipios PD priorizados y en las 30 ciudades adicionales también. Y había un compromiso del director anterior de que antes de finalizar el año pasado, esos puntos de abastecimiento solidario eran ejecutados y serían una realidad en los territorios. Pero desafortunadamente esto no sucedió y estamos en septiembre de este año y vemos que estos puntos de abastecimiento solidario siguen siendo una promesa y no una realidad en los territorios. De manera que me gustaría conocer si es por razones presupuestales o qué motivos han incidido en que hoy esos puntos de abastecimiento solidario en municipios como Santa Rosa del Sur, como San Pablo, como Cantagallo, como Simití, como Morales, como Arenal y como Yondó, en la subregión PD sur de Bolívar, no sean una realidad. Por otra parte, mencionaban en el informe que están previstos 214.000 millones para economía popular. Frente a esto también se han hecho algunas convocatorias con algunas asociaciones preseleccionadas, pero esto tampoco vemos que ha avanzado de manera significativa. Me gustaría conocer cómo va esas convocatorias, cómo va la ejecución de esas convocatorias, dado que son temas de interés para las comunidades de nuestros municipios, al igual que programas como Familias en su Tierra. Si dentro de los 180.000 millones previstos para el 2026, por ejemplo, está previsto priorizar a los municipios PD o en cuáles municipios se va a concentrar la inversión de este programa. Muchas gracias. A usted, representante, seguidamente tiene el uso de la palabra. Discúlpeme, señor director, me está pidiendo el uso de la palabra el representante Alfredo Mondragón. Hasta por 5 minutos, representante. Gracias, presidenta. Presidenta, pensaba no intervenir, pero me parece que se abre en nuestro país un debate sobre la política social, que seguramente no lo vamos a terminar en esta breve exposición de presupuesto del DPS.
Yo creo que queda establecido claramente que no es cierto que los subsidios sean producto de ninguna propuesta socialista ni comunista. Queda claro que los subsidios es del neoliberalismo. El neoliberalismo básicamente lo que ha propuesto siempre es que le den garantías a unos magnates y codiciosos que cuando se llena la copa por la política de derrame que le han llamado, entonces va a haber un beneficio social por vía de derrame. Entonces, esa vía de derrame es la buena voluntad de empresarios que puedan desarrollar políticas de subsidios o que sean a través de los gobiernos los que le puedan dar subsidios a la población, pero como llevaron a la miseria a millones de colombianos, entonces esa política neoliberal le toca que complementarlo con la focalización. La focalización sobre la base de que usted va a buscar más a los pobres dentro de los pobres, porque siempre va a haber restricciones presupuestales, porque como diría la candidata presidencial del Centro Democrático, no es un delito darle subsidios a los ricos, y entonces se dedicaron a entregarle la torta mayoritaria a los ricos y a entregarle migajas a los pobres por la vía de subsidios. Por lo tanto, yo valoro que a pesar de las dificultades fiscales que evidentemente tiene el Estado colombiano y que en buena medida le ha tocado al presidente Petro estar asumiendo con deudas de gobiernos anteriores, verbigracia lo que obligó a la Corte Constitucional a pagarle presupuestos máximos de gobierno de Duque, más de 819.000 millones de pesos, pues también lo que quiero decir es que queda demostrado que los subsidios es del neoliberalismo, de esta fase o este modelo del capitalismo, ¿ya? Y que los que decían que no había que subsidiar a quienes no trabajaban, ahora terminan siendo los grandes defensores de subsidios, eso sí, defensores de subsidios principalmente para los sectores de la codicia de este país. Así que yo quisiera, y que parte del debate, Mauricio, que de verdad celebro tu llegada al DPS, que podamos ir ajustando también esta discusión de qué manera se puede ir viendo procesos de transición. Yo celebro que este Congreso de la República, por ejemplo, haya votado una reforma laboral que le reconoce los derechos laborales a la juventud trabajadora, no como un subsidio, sino por su trabajo. Es que el contrato de aprendizaje que aquí votamos y que el Centro Democrático se niega, le están dando no un subsidio a los jóvenes, le están dando un reconocimiento por ser productivos y por hacer productivo el país, porque se van a formar para ser trabajadores calificados. Eso es lo que necesitamos. Lo que habría que mirar efectivamente es las pensiones sociales que hay. Yo comparto que si hay una promesa de Colombia joven, cómo es el aporte incluso para que muchos de estos jóvenes entren a formarse al SENA o incluso en programas de formación universitarios que podrían ser objetos de contrato de aprendizaje. O recuerden que también en la reforma laboral quedó un artículo de una representante que ha sido supremamente irritante con el gobierno nacional, pero votamos ese artículo, el de darle un salario mínimo a practicantes de medicina. Entonces ahí estamos diciendo que la propuesta de subsidio no es ni de socialismo, ni comunismo, ni de programas progresistas, es del neoliberalismo y de los capitalistas que quieren lo grandote para ellos y las migajas para los pobres, pero con subsidios no va a salir nadie de la pobreza. Por eso creemos que es un avance importante. Y también comparto que ir precisando, porque es evidente, no se nombra, pero aquí lo acaba de decir el director, se está planteando que con la garantía de esta transferencia a personas mayores de edad, pasar de 80.000 a 230.000, y eso pasa como si pasara a la Virgen, no suena, pero lo que están diciendo es concretamente, sería casi 3 veces lo que hoy se le entrega, y eso hay que celebrarlo porque incluso son personas que ya están en edad de descansar, en edad de haber tenido una renta básica permanente o una pensión, pero el actual sistema de seguridad social en pensiones pues los expulsó realmente de la vida, digamos, de disfrutar también de la riqueza construida socialmente en el país. Así que yo creo que habrá que ir, digamos, precisando y tal vez haciendo el parangón de cómo ciertas medidas que ha venido tomando el gobierno podrían también cubrir tal vez unos déficits fiscales. Gracias, presidenta. Y en este sentido, yo sí creo que sería bueno escuchar al director del DPS, el doctor Mauricio, de cómo puede avanzar una política de transición que debería ser una política de transición de Estado y no solamente de gobierno. Porque me imagino en campaña la oposición diciendo que si ellos vuelven, entonces le recuperarán los beneficios a los jóvenes o a los adultos mayores cuando los han sometido a unos subsidios que le niegan la posibilidad de generar ascenso social o de cubrir de manera efectiva, digamos, sus necesidades. Yo sí creo que es bueno hablar de la política pública con visión de permanencia y no de temporalidad cuando son solamente programas de gobierno. Muchas gracias, presidenta. A usted, representante. Tiene la palabra la representante Marta Alfonso, con quien cerramos el ciclo de intervenciones, y ahí sí, director, entonces le asignamos la palabra. Gracias, presidenta. Bienvenido, doctor Mauricio. Creo que es la primera vez que nos visita en la Comisión Séptima en su nuevo nombramiento. Yo quisiera hacer unas preguntas, doctor Mauricio, respecto del informe de ejecución presupuestal que ustedes nos envían toda vez que, por lo general, cuando peleamos presupuesto para las entidades en las discusiones con las económicas, suele salir este argumento respecto de las ejecuciones del año anterior, 1, y 2, pues porque en efecto tendremos que darnos la pelea por las transferencias monetarias que van a copar cerca del 90% más de su presupuesto, el presupuesto de la entidad, es decir, que lo dejan sin mucha capacidad de inversión para 2026. La primera pregunta es ¿cuál ha sido la razón? Y entendemos que usted recientemente llega al ministerio y seguramente lo que empieza a encontrar
son cuellos de botella o dificultades, pero ¿cuál es la razón por la cual está tan baja la ejecución del programa que permite el acompañamiento a hogares víctimas del desplazamiento forzado, que es tal vez uno de los de más baja ejecución del ministerio, bueno, específicamente de pagos, ¿no? Pagos, dice que hay compromisos por cerca del 95%, pero realmente obligaciones y pagos solo del 3%, según el informe presentado por ustedes. La segunda pregunta es sobre los programas de alimentación y los programas Hambre Cero, que también reportan una baja ejecución, pero que yo quisiera preguntarle también, señor director, cuáles son los mecanismos de articulación que se han venido tejiendo con los presupuestos y competencias que asumió el Ministerio de Igualdad, que también tiene un presupuesto importante para programas de reducción del hambre y la desnutrición, y que tendrá que venir ese ministerio también aquí a la Comisión Séptima a decir cómo ha ejecutado y cuánto está pidiendo. Entonces, que tengamos la claridad para el momento del debate, cómo se están articulando esfuerzos, presupuestos, programas y demás. Finalmente, tengo también una inquietud sobre la línea de apoyo a la economía popular, porque también veo bajos niveles de ejecución. Y esto hablan de la economía popular, de que pues hay una baja ejecución, que la economía popular es para el emprendimiento, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Pues aquí están hablando de eso, le están diciendo al director de Prosperidad Social, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se ha ejecutado? ¿Por qué no se han entregado los PAS? ¿Por qué el presupuesto de renta ciudadana o renta joven, compensación de IVA, va casi que a desaparecer? O sea, el rublo es muy pequeñito. Eso es lo que los representantes de cada partido están diciendo al director, que por favor, eso se llama control político, ¿qué es lo que está pasando? Con una ejecución de menos del 20% y con obligaciones y pagos de tan solo el 15.7 promedio. Y lo pregunto porque pues, una de las líneas más importantes del Plan Nacional de Desarrollo y que fue encomendado al DPS es precisamente el tema de fortalecimiento, organización, formalización, capitalización de la economía popular en Colombia. Gracias, señora presidenta. A usted, representante, doctor Mauricio, tiene usted la palabra por 5 minutos. En cabina nos colaboran, por favor. Muchas gracias. Voy a intentar cumplir con los 5 minutos. Sin embargo, creo que este debate, pues ojalá tengamos más tiempo para seguirlo dando porque hay varios temas. Quisiera empezar por las líneas generales de política. Ciertamente hay que pasar de una institucionalidad que es giradora de transferencias a una institucionalidad que sea capaz de ayudarle a la gente a salir realmente de la pobreza. Y eso se llama inclusión productiva. La manera como lo estamos haciendo es ayudando a la gente a fortalecer su capacidad de trabajo organizativo o asociativo en cada uno de los territorios del país. En el marco de uno de los ajustes que tuvo el DPS en esta etapa, tuvo una reforma institucional propia que le permitió abrir una línea de trabajo hacia la asociatividad y la economía popular. Obviamente no son muchos recursos, pero estos recursos ayudan a trabajar con beneficiarios y beneficiarias de programas de transferencias que se encuentran en capacidad productiva para que se incorporen a modelos cooperativos y modelos asociativos. Yo vengo a dirigir una entidad del Gobierno Nacional que es la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, la Unidad Solidaria, y la tarea que teníamos era precisamente el de fortalecer, el de fomentar esta línea asociativa. Y la tarea que tenemos en este periodo de gobierno es incrementar esa capacidad organizativa de familias que solo reciben una transferencia, pero que al final no tienen una oportunidad de incorporarse productivamente al desarrollo. Pasar de la transferencia individual a la incorporación productiva territorial de forma colectiva, de forma cooperativa, es una tarea de política general que yo tengo la responsabilidad de desarrollar en esta etapa desde el Departamento de Prosperidad Social, donde hay un músculo económico diferente para poderlo hacer. Una segunda pregunta que me parece muy importante responder en relación con política general es la de la articulación. Ciertamente esto no se puede hacer si no se integran los esfuerzos de distintas entidades. Nosotros venimos en esa línea de trabajo de articulación. Hoy estamos desarrollando una articulación muy fuerte con el sector de agricultura, con el Ministerio de Agricultura, con la ADR, con la Agencia Nacional de Tierras, para poder acompañar a las familias beneficiarias de transferencias que también están siendo beneficiarias de forma individual y colectiva de políticas de acceso a tierra, de acceso a medios de producción, a materias primas para la producción agrícola, en el marco del desarrollo de la reforma agraria. ¿Esto va a ayudar? ¿En qué sentido? En que esas familias puedan incorporarse a esos procesos de desarrollo productivo territorial y poder salir realmente de la pobreza. Al final la transferencia tiene un efecto sobre la pobreza monetaria, pero la asociatividad puede tener un efecto positivo sobre la pobreza multimodal. Y ahí es donde tenemos que trabajar en cambiar la estructura del Estado colombiano para lograr mejores programas orientados a la inclusión, a la democratización del crédito, al acceso a recursos y medios de producción de millones y millones de colombianos y colombianas en todo el país. Ahora quiero contestarle rápidamente al representante Forero. Mira, en el presupuesto que nosotros hemos presentado y que nos han aprobado, hemos incorporado una distribución para renta ciudadana, Colombia Mayor, Pilar Solidario, renta joven, compensación de IVA, de 0,93 billones. El cálculo que nosotros tenemos para el año 2026, para llegar a 3 millones de abuelos y abuelas
con una transferencia de 230.000 pesos es de 8,6 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que acá está incorporado. Ahora, si se aprueba la reforma, si se aprueba la reforma, no, la reforma está aprobada, resuelto el trámite de constitucionalidad que está actualmente en la Corte Constitucional, cambia también la estructura del presupuesto, porque entonces llegarían los recursos del pilar solidario. Estos recursos tienen que llegar por funcionamiento, una parte en DPS, tal cual como lo dice la ley, y otra parte por el subsistema, que lo tiene Colpensiones. Colpensiones tiene una asignación de 3,6 billones de pesos para cubrir, y nosotros tendríamos estos 8,2, 8,6 billones que llegarían, no llegarían adicionales, sino que estarían ya que asegurados. Lo que pasa es que hoy están asegurados por inversión, porque no hay ley, solamente que tendrían que llegar a funcionamiento. Esa es una diferencia importante para tener en cuenta en la manera como se tiene que implementar la ley. Y ahí tendremos con otra discusión. ¿Qué hacemos con estos recursos que están en inversión y que pasan a funcionamiento? Entonces, hoy podemos decir que los recursos en cualquiera de los dos planes para esos 3 millones de ancianos los tenemos. Sea llamado Colombia Mayor, llámese Pilar Solidario. Ahora, ¿Cuánto necesita? No, tranquilo. ¿Cuánto? ¿5 más? Ok, perfecto. Pero es que me parece que es muy importante aclarar la pregunta porque es muy concreta y muy clara. Ahora, no toda la población que hoy tiene Colombia Mayor entra al Pilar Solidario. Y está asegurado también cumplir lo que dice la ley, que podemos mantener Colombia Mayor con aquellos beneficiarios que no entran, intentando mantener la transferencia de 230.000 pesos. Eso también está en los cálculos de este primer rubro del presupuesto que presenté en el cuadro, que corresponde a 9,3 billones de pesos con los cuales contamos. Y obviamente acá no están los recursos de Colpensiones, que tendrán que llegar en el momento en que se apruebe ya, que entre en vigencia la ley. Entonces es muy importante dejar claro que efectivamente tenemos asegurados esos recursos. Y me parece muy importante también decir lo siguiente. Hay otras transferencias que tienen problemas. Y yo sí creo que aún estamos a tiempo para dar una discusión entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, porque cuando se hizo la solicitud de los 15 billones de pesos... Mira, escuchemos muy bien, porque él está diciendo, va a aclarar qué fue lo que pasó. Solicitaron 15 billones para el 2026, para poder cubrir todo, para que todos los programas pudieran funcionar bien. Pero de esos 15 solamente le asignaron 9. De esos 9, 8,6 van todos, la mayoría para el Pilar Solidario o Colombia Mayor, que eran los 230.000. Por eso es que no queda dinero para los demás, se desaparecen, porque no les asignaron los 15. O sea, el gobierno, el Ministerio de Hacienda no asignó los 15 billones, sino solamente 9. Y como está en discusión, pienso yo que el gobierno debería replantear y al menos dejarlo así, sean 13 o en 12 billones, para que esos 3 billones de más los asignen en renta ciudadana, en compensación de IVA, renta joven, que inclusive no, según él, en el presupuesto que hay, no alcanza para que el año entrante, ni siquiera los que están sigan recibiendo. Hablo de renta joven, que claramente en lo que estamos viendo el video, la transmisión que es un poquito extensa porque ellos están exponiendo para entender, porque a veces no escuchamos y no solamente hablamos por hablar, o porque aquel me dijo, tenemos que escuchar lo que realmente está pasando, y entonces renta joven, como compensación de IVA, como renta ciudadana, está desfinanciado completamente, aún aprobando la reforma tributaria, la ley de financiamiento, aunque se aprobara, entre comillas, está desfinanciado, porque el gobierno no le asignó recursos para eso, o sea, no los destinó desde ya. ¿Listo? Para que ustedes lo sepan. Igual, estos videitos se los voy a colocar completo para los que los quieran escuchar detenidamente, qué es lo que está pasando y ustedes analicen, porque el director no es culpable. ¿En qué sentido? Ellos le piden al gobierno, denos 15 billones. Es como que es un ejemplo. Usted le pide a su esposo, si tiene esposo, pareja o cónyuge, para el mercado deme 800 para el mes o 1 millón, y él solamente le da 400. ¿Qué le toca a usted? Dejar de comer pollo, dejar de comer carne y solamente comer arroz, y eso arrisca huevo. O comer plátano, o como dice por ahí, papita con arroz y un poquito de garbanzo, de frijoles o de alberja, y no hay para sopa. Entonces, eso es lo que pasa. El director le pidió, pero no le dieron. Solamente el Ministerio de Hacienda, que es la entidad encargada del presupuesto, solamente dijo, o el gobierno en general dijo, solamente no le vamos a dar 15, sino le vamos a dar 9 billones nomás. Es lo que se le va a asignar porque no alcanza para más. Eso es lo que él está explicando en este momento. Escuchen y verán y van a entender. Que efectivamente tenemos asegurados esos recursos. Y me parece muy importante también decir lo siguiente. Hay otras transferencias que tienen problemas. Y yo sí creo que aún estamos a tiempo para dar una discusión entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, porque cuando se hizo la solicitud de los 15 billones de pesos, es sumar Pilar Solidario con lo que traíamos más o menos en ejecución, que son 4 billones. Ahí están los 15. Pero cuando nos entregan 9, pues obviamente tenemos que mirar qué hacemos.
Pero si se respetara la propuesta de asignación presentada por el DPS de 15 billones, no tendríamos las dificultades de las transferencias que he presentado con toda la tranquilidad y con toda la honestidad, porque es lo que hay en este momento. Yo sí creo que se requiere un debate profundo, que podemos darlo, que estamos en toda la disposición de hacerlo. Hay una pregunta muy puntual con respecto a los PAS, y esto también es muy importante decirlo. Cuando yo llegué, empezamos a mirar cuál es el estado de ejecución. Ciertamente hay rezagos en el estado de ejecución. Nos encontramos el caso de Soacha, que no depende exclusivamente del convenio interadministrativo de prosperidad social y FINDETER, sino que también tenía que ver con unos permisos de obra y unos permisos de tránsito que tiene que hacer la alcaldía. Nosotros estamos presionando a la alcaldía de Soacha para que nos ayude. Si eso sale rápido, pues avanzamos más rápido, y hay que hacer ajustes porque el diseño PAS se hizo sobre la idea de un modelo único para todo el país, y realmente este país difícilmente puede implementar modelos únicos de obra porque las realidades territoriales son muy diferentes. Hemos hecho un debate con FINDETER, le hemos hecho propuestas, y nosotros estamos cerca de llegar a un nuevo acuerdo con FINDETER para poder ajustar unas obras que pueden ser nuevas y otras obras que no necesariamente tengan que ser nuevas. Aquí me voy a detener, y esto sí me parece incongruente o ilógico. Y lo digo desde mi punto de opinión lógico. ¿Cómo es posible que el gobierno o ahorita se diga que los puntos de abastecimiento solidario no se pueden ejecutar en algunos lugares porque el modelo no se ajusta al terreno o a la localización? Y luego, antes de hacer la propuesta, luego eso no se estudia. O sea, yo no entiendo. Es como decir usted que va a comprar un sofá en su casa. Usted analiza si el sofá cabe en su casa. Si el sofá no cabe, usted lo compra o no lo compra, o usted lo propone. Entonces usted dice, no cabe, ¿para qué me meto mentiras? Ah, si es unas sillas y si caben, o el sofá si cabe, pues dice, bueno, sí, ya medí, ya tomé las medidas, ya analicé, hay estudio técnico, ya sabemos que los puntos de abastecimiento solidario, que es un único diseño que Gustavo Bolívar lo mostró, el presidente lo mostró, acuérdense, los puntos de abastecimiento solidario, y ahora que digan el nuevo director que tiene que hablar con FINDETER para que miren a ver qué pueden hacer con el punto, porque en algunos lugares, no sabemos en cuántos, de pronto no se haga porque el terreno no da o el espacio no da. O sea, y eso luego es que eso no se planifica antes, no se hace un estudio si cabe o no cabe en el terreno, o si se puede ejecutar, o si se puede organizar. Eso no lo entiendo yo. Si yo la lógica, antes de yo promover o decir que voy a hacer unos puntos de abastecimiento solidario, primero debo saber si son viables en el terreno, si hay el espacio, que lo tendría que dar la alcaldía, pero si están o no están. Entendemos, yo le explico con plastilina. Usted no puede meter una cama doble si en su habitación solamente cabe una cama sencilla, pues simplemente lo sabe, listo, no se puede. Mejor propongamos algo que sí esté adecuado. Y eso es lo que está diciendo el director, claramente que ellos lo dicen más técnicamente. ¿Entendemos o no entendemos? Hay una persona que me dice, yo no entiendo absolutamente nada. Aquí le explico. ¿Sí o no? Continuemos rápidamente que ya esto se va a acabar. Sino que puedan ser construcciones en obras ya existentes. Alguien lo mencionó acá, y disculpo por no tomarlo, es lo que hay en este momento. Yo sí creo que se requiere un debate profundo, que podemos darlo, que estamos en toda la disposición de hacerlo. Hay una pregunta muy puntual con respecto a los PAS, y esto también es muy importante decirlo. Cuando yo llegué, empezamos a mirar cuál es el estado de ejecución. Ciertamente hay rezagos en el estado de ejecución. Nos encontramos el caso de Soacha, que no depende exclusivamente del convenio interadministrativo de prosperidad social y FINDETER, sino que también tenía que ver con unos permisos de obra y unos permisos de tránsito que tiene que hacer la alcaldía. Nosotros estamos presionando a la alcaldía de Soacha para que nos ayude. Si eso sale rápido, pues avanzamos más rápido, y hay que hacer ajustes porque el diseño PAS se hizo sobre la idea de un modelo único para todo el país, y realmente este país difícilmente puede implementar modelos únicos de obra porque las realidades territoriales son muy diferentes. Hemos hecho un debate con FINDETER, le hemos hecho propuestas, y nosotros estamos cerca de llegar a un nuevo acuerdo con FINDETER para poder ajustar unas obras que pueden ser nuevas y otras obras que no necesariamente tengan que ser nuevas, sino que puedan ser construcciones en obras ya existentes. Alguien lo mencionó acá, y disculpo por no tomar nota, pero hay un tema fundamental para la comercialización alimentaria en Colombia, se llaman las plazas de mercado. Y tenemos que hacer lo posible por poner recursos en plazas de mercado, en salvaguardar plazas de mercado. Ahí podría haber un trueque importante, pero estamos en la discusión con FINDETER para eso, y yo creo que en esta semana nosotros podemos tener respuestas mucho más efectivas de la manera como vamos a ajustar este convenio con FINDETER, que adicionalmente yo tengo que contestarle que los recursos están asegurados en una fiducia para que efectivamente se pueda cumplir con el contrato como tal. Ahora, obviamente se pagará en la medida en que se vaya cumpliendo los compromisos de obra que tiene el contratista, que en este caso es FINDETER. Eso es lo... ¿Qué hay por lógica en casi todos los pueblos? ¿Qué hay por lógica? ¿Qué hay? Hay plazas de mercado, ¿cierto? Eso los hay. Simplemente, ¿qué haría yo? ¿O qué se debió hacer de un principio? Se debería hacer.
Si ya hay plazas de mercado viejitas, acabadas, o bueno, usted me dirá, no, Winter, aquí en mi pueblo, en mi municipio, en mi barrio no hay plazas de mercado. Ah, bueno, eso es diferente. Pero estoy seguro que en la mayoría de Colombia hay plazas de mercado. ¿Yo qué hubiera hecho? Simplemente agarro las plazas de mercado, las reestructuro, las dejo 5 estrellas, las dejo como nuevas. Recuerden lo que hicieron allá en El Salvador. Las plazas de mercado quedaron 5 estrellas y esa plata de los PAS, si iban a hacer otro PAS aparte de la plaza de mercado nuevo, pues simplemente esa plata reformulo y reestructuro y rediseño lo que ya hay en las plazas de mercado si se pudiera, que es lo que está diciendo el director. ¿Por qué? Porque eso ya está listo, ya está puesto. Simplemente es, como esto está acabado, digámosle, hagan el estudio de las plazas de mercado y están acabadas o están, digámosle, ya deterioradas, se tumban, se hacen nuevas rápidamente porque está el terreno, se hacen acuerdos interadministrativos, bueno, lo que se necesite de ley, y se ponen 5 estrellas. Se ponen 1A, se adaptan, porque las plazas de mercado casi siempre son una manzana, a veces son más grandes, y es más rápido, porque si el recurso ya está y los sitios ya están, vamos a rediseñar y adecuamos que los PAS queden casi parecidos, entre comillas. Claro, la propuesta del gobierno era de que hubiera un plato de comida, que se organizara eso, pues yo creo que con ideas, con acuerdos con la alcaldía se hubiera podido hacer. Eso no es. Pero bueno, usted me dirá si en su lugar no hay, no está mal que hayan dicho que se hagan los PAS, excelente idea, que haya comida, que haya trabajo, que haya economía popular, que haya movimiento, pero las finales se van a hacer o no, vamos a ver, porque hasta que no veamos, no creamos. Yo les dije hace como 3 años, y se lo dije conmigo mismo y se lo digo a todos los demás. Nosotros los seres humanos, valemos por lo que hacemos, no por lo que decimos. Yo puedo prometer 1000 cosas, pero una sola cosa que haga es la que realmente se va a ver y la que voy a palpar y voy a decir, es cierto. Entonces los políticos, empleados públicos del gobierno, el presidente, el gobernador, el alcalde, el que sea, podrá prometer 1000 cosas para que el pueblo colombiano lo elija. 1000 cosas prometen, que se acaba la guerra, que hay más emprendimientos, que se acaba la pobreza, que hay más seguridad, es más salud, más educación, todo. Pueden prometer, pero simplemente lo que se hace es lo que se cree. Punto. Creamos por lo que veamos. Cuando los puntos de abastecimiento solidario estén funcionando, sea un éxito, pues ahí nos vamos a dar cuenta. De resto, hasta el momento no se han... Vamos a ver, Gustavo Bolívar dijo que antes de finalizar el año habían ya un montón ya listos para estrenar. Vamos a ver si es verdad. Simplemente yo lo que hago es esperar. El tiempo siempre dará la razón. Siempre. Ya esto va a finalizar para que yo sé que ustedes tienen cosas que hacer. ¿Qué tendría por decir, señor presidente, señores de la Junta? No sé si falta algo. Vigencia, sí. ¿Tiene alguna duda, representante Salcedo? 2 minutos. Cuando yo le hago la observación, director, son contratos que ya habían sido firmados por el Departamento de Prosperidad Social en vigencias anteriores. Y lo que yo sí quiero es que haya celeridad en terminar esos contratos que están hoy en medio de la maleza. 2 minutos para responder, doctor Mauricio. Que aprovecho estos 2 minutos para decirle que estamos de acuerdo, que hay que acelerar la marcha de los PAS, pero creo que usted mismo mencionó otro tema que es clave. Hay un montón de convenios interadministrativos que están fenecidos o en proceso de fenecimiento, contratos del año 20, del año 21, del año 19, obras que quedaron abandonadas y no se cumplieron. Hemos puesto el equipo nuestro a trabajar de forma acelerada porque hay que responderle a los municipios en acuerdo con los alcaldes y las alcaldesas para saber cómo podemos inyectarle condiciones a esos procesos. Hay unos que están en un estado absolutamente deprimente, que están en procesos judiciales por esas liquidaciones por fenecimiento, lo cual implica que la Contraloría también tiene que establecer en qué estado quedaron esos contratos. Ahí tenemos más problemas, pero hay otros donde hay menos problemas y le hemos dicho a los alcaldes, aceleremos la ejecución, porque ciertamente son obras sumamente importantes para los municipios, que sobre todo están en plazas de mercado, algunas tienen que ver con infraestructuras viales kilómetro cero, y ahí estamos trabajando fuerte para ponernos al día con ese proceso. Doctor. ¿Sí se dan cuenta lo que está diciendo el director de Prosperidad Social? ¿Sí analizan? Hay obras que llevan 5 años. Él está diciendo 2020, 2021, 2022 que están precarias y ya se perdió la plata. Él está diciendo que ya hay obras perdidas, hay obras que ya están precarias, o sea, se perdió. Elefantes blancos. ¿Cuánta plata usted cree que se hizo en esos contratos? No estamos hablando de 500,000 pesitos, ni de 1 millón, ni de 100 millones, esos son miles y miles de millones. Hay demasiadas obras que quedaron inconclusas, a medias, a medio hacer, y ahí
lo está diciendo él. Ojalá, yo siempre lo dije, ojalá que los PAS no queden en elefantes blancos, que se termine y que se le entregue al pueblo colombiano. Porque relativamente, por favor, yo sé que hay unos que han entendido lo que les quiero decir. Deben entender que ningún político público, ninguno, mejor dicho, ninguno saca plata de su bolsillo para estos proyectos. Ninguno. Nómbreme cualquiera. Ninguno saca plata del bolsillo de ellos. Ellos simplemente gestionan, algunos se roban, otros no, otros sí hacen, otros no hacen. Pero este dinero que sale del Estado colombiano, de todos nosotros, de nuestros impuestos, regalías, etcétera, etcétera, o sea, sale realmente del presupuesto general de la nación, que no sale del bolsillo de ellos. Ellos, al contrario, viven y chupan del presupuesto. ¿Por qué? Porque ellos se ganan un salario, que yo no veo mal a eso, pero sí veo mal cuando hacen contratos, donde se hacen convenios, coimas, se pierde la plata, se pierde la obra y se pierde el dinero de los colombianos. Porque es una obra, él acaba de decir que hay muchísimos, quiere decir que sí hay plata, porque si me dijeran a mí, todos los contratos, las obras que se han hecho para el pueblo colombiano desde hace 5, 10, 20 años se han entregado al día, es porque plata se ha distribuido, el dinero se ha distribuido correctamente y transparentemente. Pero si a la fecha él dice que llevan años en obras perdidas ahí, ¿cuánto dinero no se perdió? ¿Cuánto con el contratista? ¿Con cuánto dinero no se quedó? Óigame el favor. Este año, claro, estamos hablando, este año se va a entregar renta ciudadana, lo que falta, renta joven, solamente creo que hay 2 pagos, digo que 4, pero que eran 2 del año pasado, 2 de este, al parecer solamente son 4 de renta joven. Este año lo que está. Los que ya están, no inconveniente, estamos hablando del 2026. Lo que se está debatiendo en el presupuesto general de la nación 2026, que de pronto a usted nadie le dice, de pronto usted no escucha, de pronto no sabe cómo se maneja esto, pero recuerden, todos los que se aspiran a un cargo público de alto rango, de presidentes, gobernadores, alcaldes, siempre miran es cuánta plata se va a manejar, y el que me diga a mí que eso es lo contrario, pues está bien, es su opinión. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de presupuestos, como nosotros le damos la autorización a través de un voto, bueno, usted haga con la plata lo que usted crea que está bien. Por eso es que a veces hay contratos que yo no sé y no entiendo, y se los digo de corazón, no entiendo cómo nosotros podemos entender, o sea, cómo podemos permitir que hayan obras perdidas, dineros, millones, billones perdidos en obras que terminan en elefantes blancos. ¿Qué es elefante blanco? Para los que no entienden, son obras que nunca se terminaron, colegios que nunca se terminaron, universidades o infraestructura que nunca se terminó, se dejó y se perdió, se llenó de monte, dejaron a medias y la plata se pierde. Esa es la realidad. Doctor Salcedo, ¿tiene alguna otra? 2 minutos. Finalmente es tan grave la situación que hay alcaldes del Valle del Cauca que han dicho que ellos ponen la plata para terminar la obra y no tienen respuesta del DPS. Entonces yo sí le pido el favor, director, que usted mismo asuma esos convenios que allá están empezados y que llevan muchos años y que están hoy allá abandonados. Agradecer al director del DPS, Mauricio Rodríguez, por su comparecencia, a él y a su equipo de trabajo. Secretario, agotado el orden del día, se levanta. Bueno, ya se levantó la sesión, eso pasó hace 9 días en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Cuando haya alguna novedad de lo que esté pasando en el presupuesto 2026, es muy importante, ya que lo que se apruebe, se aprueba. Escúcheme muy bien. Están en debates, ellos van a hacer otras reuniones para decidir cómo va a quedar esto. Yo creo que por tardar, si no se aprueba este mes, el otro mes, ya si el Congreso no aprueba el presupuesto del gobierno por los debates y por todo, si no se aprueba, entonces ya el gobierno lo saca por decreto, como pasó el año pasado. E igual, como quedó ahí, quedó ahí. Si en este momento el presupuesto general de la nación del 2026 queda tal cual, como lo acabo de decir en esta transmisión, el director de Prosperidad Social, quedaría un solo pago de renta ciudadana para el 2026, no habrían 6 para valoración del cuidado, sino uno solo. Colombia Sin Hambre desaparece, no van a pagar. Renta joven alcanzaría menos de 1,
menos de un pago casi que desaparece, compensación de IVA también casi que desaparece, está desfinanciado. El único que se mantendría firme sería Pilar Solidario, Colombia Mayor, ese ya está asegurado porque lo incluyeron ahí, y el gobierno, pues el Ministerio de Hacienda le dio prioridad en un 89-90% a Pilar Solidario Colombia Mayor, y me parece excelente por los adultos mayores. Estoy de acuerdo que le suban la mesada a 230.000, pero renta ciudadana, renta joven, compensación de IVA y demás programas como Jóvenes en Paz, Familia en su Tierra, bueno, estarían en déficit. Entonces, ojalá, vamos a ver, voy a esperar en estos días si hay una nueva reunión en el Congreso, y ahí pues voy a analizar, voy a traerles a ustedes la transmisión completa, porque anoche me decían, ¿de dónde saca Winter eso que van a acabar los subsidios? Eso no lo inventé yo. Yo les dije a ustedes anoche, los que supieron el comunicado, 11:30, 12 de la noche, que hoy le traía las pruebas de lo que iba a pasar. Ahí están las pruebas. Ellos lo están diciendo. Esto no es IA, esto no es inventado, es lo que pasó este mes, a principio de mes. El debate del control político del presupuesto general de la Nación 2026, y también dejó algunas aclaraciones de los PAS, que yo pensé que se iban a hacer. Es más, el dato que tenemos hoy, que tampoco lo tenía, porque son datos de ellos internamente, y que a la vez, pues, que ustedes lo sepan, actualmente hay una ley que se aprobó este año, donde se le debe dar una ayuda a las personas en condición de discapacidad. ¿Sabe cuántos son? 304.000 personas en Colombia, pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad, que están en condición de discapacidad, que por ley le deben entregar, que hay una ley que dice que se le debe entregar una ayuda. 304.000. Solamente en renta ciudadana, valoración del cuidado, se le apoya como a 37.000. ¿Dónde están los otros 290.000? Son los que me comentan que están en discapacidad y no reciben nada. Grupo B no recibe nada. Hablando solamente de las personas en condición de discapacidad. 304.000. Prosperidad Social solicitó al gobierno, por favor, necesitamos, denme un segundo, necesitamos 1.8 billones para entregarle a las 304.000 personas en condición de discapacidad una ayudita en el 2026. ¿Cuánto le asignó el gobierno, el Ministerio de Hacienda? Esto. Cerito pollito. ¿Qué es cero pollito? No se le asignó nada. Y eso que está en una ley. Y eso que está en una ley que se sacó este año. Sí, Prosperidad Social hizo la labor. Ellos lo incluyeron ahí. Es más, los que tienen dudas de lo que estoy diciendo, ahorita en contados minutos les voy a compartir lo que estipuladamente de cada pedacito para que usted lo analice y se dé cuenta de la tabla de valores de lo que se asignó y lo que no. Porque hay personas que dicen, ¿y cómo así? Y eso es mentira, las ayudas sí la van a dar, eso va a seguir, pero la realidad es otra. Ustedes, yo creo que nunca, muchos, digo yo, en más de la mitad o casi la mayoría, nunca sabía de un presupuesto general de la Nación, no sabía cómo se hacían las reuniones internamente, o, bueno, eso es públicamente, pero cómo se hacían allá en las comisiones del Congreso, y muchas veces ni sabían, simplemente eran beneficiarios, recibían los subsidios y ya. No, pero esto pasa por debates, por controles, lo que dice, lo que el otro dice, y muchas veces ustedes no sabían, por eso aquí se los estoy mostrando lo que está pasando, la realidad, todo lo que pasa. ¿Entendido sí o no? Este año sigue lo que falta, pero el año entrante veo crítico esto. Yo creo que el gobierno antes, ahorita en este tiempo, debe, en un mes, debe entrar en conciencia. Por ahí me dijo una señora, deben ser conscientes, y si Prosperidad Social pidió 15, bueno, no le aprueben los 15, aunque deberían. Aprueben en 13, 14, pero solamente le aprobaron 9. De esos 9, 8,6 se van para el Pilar Solidario. No queda nada para los demás, no queda absolutamente nada. Entonces, el Prosperidad Social va a hacer más gasto en funcionamiento para pagar al empleado, el director, todos los que trabajan en Prosperidad Social. Va a ser un gasto porque realmente no va a haber inversión social en los demás programas, solamente Pilar Solidario. Pero repito, estoy de acuerdo con los adultos mayores. ¿Y qué? Ahorita en contados minutos les comparto la transmisión completa de lo que ellos hablaron por pedacitos, por cada programa social, y ustedes mismos van a escuchar. Los que estuvieron en toda la transmisión, muchas bendiciones. Creo que es una de las primeras que duró más de hora y media. Fue necesario, bien necesario, ya que ustedes a veces me dicen, ¿de dónde Winter saca? Pues aquí están las pruebas. Siempre mostrándole a ustedes las fuentes, y esta fuente es nada más y nada menos que del Senado, del Congreso de la República. Nada más y nada menos. Eso se habla, mejor dicho, eso habla por sí solo. Cualquier novedad les está informando. Ahora,
todas las 2.000 personas que me están diciendo a mí, Winter, ¿qué pasó entonces con este pago de renta de ciudad en el cuarto ciclo? Se va a entregar. Este año lo que está estipulado se va a entregar. Probablemente venga a finales de mes, puede que mañana lo digan que para la otra semana. Debemos esperar porque el Prosperidad Social es el que decide, el que, digamos así, estipula a través de las fechas de pago con relacionado al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda le asigna los recursos para este cuarto ciclo y decide para qué fecha más o menos se va a entregar la plática. Entonces, vamos a ver si es antes de final de mes, puede ser la tercera semana, cuarta semana, vamos en la segunda, creo que sí. Estamos, sí, primera, segunda, puede ser que sea para tercera o cuarta semana. Igual cualquier novedad, les estaré informando. Les deseo lo mejor y que pasen, pues, un feliz día. Vamos aquí un momentico a pasarles aquí la pantalla, ahora sí, porque no se les había mostrado de algo súper importante. Vamos a ver aquí en el... Ok, ahí está. Eso fue lo que pasó el día 2 de septiembre, 12:57, donde se habló de lo que se acaba de mostrar. Se acaban los subsidios para el 2026, por el momento sí están en déficit. Cuídense mucho. Hola mis amigos suscriptores, excelentes noticias, ya puedes estar al día con información de los subsidios acá en Colombia, solo debes suscribirte, dejar tu like y compartir toda la información que veas aquí en el canal. Y como siempre les digo, Dios me lo bendiga grandemente.